Bueno, y estimados colegas y alumnos, esta es la segunda parte que tiene que ver mucho con el tema de interacciones que hemos visto antes y se refiere a resistencia antimicrobiana, sobre todo antibacteriana. Si vamos a hablar, vamos a hacer mucho hincapié en la resistencia de las bacterias. Bien, entonces, em, tengamos presente algo que dijo el descubridor de la penicilina, Sir Alexander Fleming, cuando recibió el premio Nobel en 1945, que él dijo, la penicilina no es venenosa, por lo que no hay necesidad de preocuparse por su sobredosificación, pero hay que preocuparse por su subdosificación, porque en el laboratorio no es difícil hacer microbios resistentes a la penicilina, exponiéndoles a concentraciones insuficientes para matarlos, ¿sí? Entonces lo mismo puede suceder en cualquier ser humano. Y él pensaba en que no había dispensa en su momento bajo receta, pero él decía, puede llegar un momento en el cual cualquier persona pueda comprar penicilina en las tiendas, no solo en la farmacia. Entonces existe el peligro de que un individuo que esté mal informado sobre los esquemas terapéuticos y cómo tomar la penicilina tome dosis insuficientes y así exponer a sus microbios en cantidades no letales de droga y volverlos resistentes. Entonces ya estaba presente con el mismo ímpetu que digamos, el ímpetu terapéutico de la penicilina, las bondades de la penicilina, el riesgo, ¿sí?, subyacente de una resistencia a la misma. Entonces, bajo ese paraguas vamos a definir como objetivos de la clase cuáles son los aspectos moleculares y clínicos de la resistencia antibiótica antibacteriana, evaluar la real dimensión del problema en la actualidad, porque esto realmente es un tema acuciante, excede muchas veces el campo terapéutico común y va a la salud pública, y sugerir algunas medidas para su limitación y manejo a fin de lograr la terapéutica antibiótica apropiada. Entonces, ¿qué propongo como agenda? Definir y ver cuáles son los mecanismos, es decir, definir qué es la resistencia, ver cuál es la problemática social, como una carrera entre la industria farmacéutica y los gérmenes, un problema ecológico que se da y un problema en la salud pública. Y finalmente, ¿qué acciones deberíamos tomar? Entonces, para empezar, el reconocimiento de que existe una microbiota, de que existen gérmenes y otros eucariotes como elementos patógenos, ¿sí?, abrió las puertas hace un siglo XX prometedor en cuanto a la calidad expectativa de vida, porque por la pasteurización y el saneamiento ambiental y del agua, la inmunización activa, la antisepsia y la antibiótico terapia, ¿sí?, se empezaron a dominar las infecciones que diezmaban las poblaciones jóvenes y causaban gran mortalidad y hacían que las pirámides poblacionales en realidad fueran en forma de torre Eiffel. Bien, sin embargo, cualquier medida que uno tome contra cualquier patógeno va a ocasionar contramedidas por parte de esto. Entonces surge el fenómeno de resistencia. ¿Y qué es entonces resistencia para definirla? Bueno, podríamos definirla como falta de sensibilidad de un microorganismo patógeno ante un antibiótico aplicado en un medio de cultivo. Esto es un criterio in vitro. Entonces uno cuando mide en un medio de cultivo la concentración inhibitoria mínima para que ese microorganismo no se desarrolle, cuando hay resistencia necesitamos poner mayores cantidades o agregar mayores cantidades de antibióticos, entonces aumenta la concentración inhibitoria mínima. En un criterio más clínico sería la tolerancia del patógeno hacia el antibiótico administrado al enfermo, por eso es un criterio in vivo para dominar la infección. Entonces acá tenemos un fracaso terapéutico porque estamos registrando dosis insuficientes de antibiótico para tratar la infección. Entonces fíjense que son dos formas de ver, una in vivo y una in vitro, que son totalmente diferentes. Por eso no hay que hacer muchas veces extrapolaciones de lo que pasa in vivo con lo que pasa in vitro y viceversa. Es decir, siempre hay que dimensionarlo.
Pero yo diría que desde el punto de vista microbiológico o desde el punto de vista ecológico del microorganismo, sería un fenómeno de defensa. ¿Por qué? Porque es una suerte de estado adaptativo, ¿sí?, que impide que los quimioantibióticos o desinfectantes dañen la integridad de estos microorganismos. Pero este estado adaptativo consume muy buena parte de los recursos energéticos bacterianos, con lo cual a veces va en desmedro de su integridad. Es decir, le permite sobrevivir, pero a costas de ingentes cantidades de recursos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empleamos un antibiótico en el ser humano, seguimos las reglas de Fleming. Es decir, tenemos que usar el antibiótico apropiado y asegurar su llegada a la infección. Esto es un enfoque farmacocinético, farmacodinámico, que después vamos a ver un poquitito de esto. Y justamente utilizando el antibiótico apropiado y su llegada a la infección, impedimos de alguna manera el fenómeno de resistencia. Pero en la actualidad estas reglas tienen que adaptarse justamente para el criterio de resistencia, utilizar no solo el antibiótico apropiado, sino también hay que definir qué paciente y qué momento es el apropiado para su administración, a qué dosis también debemos administrarlo, hacer lo que se llama un enfoque en medicina de la precisión, es decir, una dosis personalizada, y cuál es el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición, la persistencia del antibiótico en el medio, no en el medio de cultivo, en el medio en general, ¿sí?, predispone a la resistencia. Entonces es un enfoque sanitario contra la resistencia antibiótica. Entonces, las reglas de Fleming en la actualidad han cambiado, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando el antibiótico administrado al ser humano fracasa, se adjudica casi siempre todo a la resistencia. Esto es absolutamente erróneo porque nosotros tenemos esta idea naif de acerca de que la interacción germen-antibiótico pasa de la misma manera in vivo que in vitro y ocurre de una manera muy idealizada, y eso no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que analizar los fenómenos de resistencia en un contexto diferente. Por eso es que deberíamos incluir tres conceptos. Dentro de estos tres conceptos, el primero de ellos es que este era el enfoque clásico, donde uno tiene que, por un lado, el patógeno actúa contra el hospedador con virulencia y patogenicidad, y este se defiende mediante su inmunocompetencia. Y otras enfermedades que pueden alterar la inmunocompetencia o que pueden debilitarlo, pueden favorecer la proliferación del patógeno. Entonces, hay un balance entre salud y enfermedad y que determina de alguna manera que haya enfermedad o que se cure si ha tenido la patología. Hoy día el enfoque de salud-enfermedad se debe dar en la interacción patógeno-hospedador, pero con la microbiota en el medio. Es decir, la microbiota de alguna manera no solo es favorable a la inmunocompetencia del hospedador, sino que muchas veces lo protege porque compite con el patógeno por el medio en que éste tiene que sobrevivir. Entonces la virulencia y la patogenicidad está atenuada, es decir, solo cuando la microbiota se altera puede pasar y causar daño, y ahí es donde participan otras enfermedades para que a veces la microbiota, mediante lo que llamamos oportunismo, genere la enfermedad en el hospedador. Es decir, que hay una interrelación un poco más compleja que esa idea naif inicial acerca de salud y enfermedad entre patógeno y hospedador. Otro concepto que tenemos que destacar es que los gérmenes, uno dice, bueno, viven en una suerte de solución. Esa solución nosotros la llamamos fase planctónica. Es una población microbiana libre que está flotando y proliferando sin localización en un medio líquido semisólido. Esa es la idea clásica. Sin embargo, la forma en que las bacterias se desarrollan en su mayoría son en forma localizada y evolutiva. Se adhieren entre sí y a las superficies por una matriz de mucopolisacáridos que después se calcifica. Eso es una suerte de ecosistema autónomo, son ciudades de bacterias. Y si ustedes se fijan, tomemos el caso de la boca, la fase planctónica solo representa el 20% del total. En cambio, los biofilm adheridos a las superficies representan el 80 al 90% del total.
¿sí? Entonces, la fase planctónica, que es un concepto que data de 1880, dejó 100 años después de ser utilizado como método de estudio y entonces la que tiene vigencia actual es la forma de los biofilm. Y esto es muy importante porque el biofilm genera una resistencia alta o muy alta porque no solo permite intercambio de material genético entre las bacterias, sino que también impide la difusión de los antibióticos y otros antisépticos. Entonces, fíjense que la mayoría de las infecciones adoptan la forma de biofilm o son contaminantes del material. Por ejemplo, la endocarditis bacteriana, la osteomielitis, el rechazo de prótesis. Solo, por ejemplo, la infección urinaria o la sepsis eh, o la bacteriemia adoptan una suerte de fase planctónica. Entonces, no es, digamos, útil el concepto planctónico, sino el concepto de biofilm, ¿eh? Con resistencia importante. Y el tercer concepto a destacar es lo que ya vimos antes, que hay bacterias que tienen un crecimiento muy rápido, es decir, en un solo día, ¿sí? Llegan a un crecimiento estacionario, se desarrollan muy bien y si se agota el medio de alimentación, sufren una involución rápida. Son las bacterias de tipo 1 y tenemos bacterias de crecimiento lento, de adaptación recién cuando las de tipo 1 están en crecimiento estacionario, que son las de tipo 2. Estas suelen ser crecimiento lento y a veces utilizan medios intracelulares para desarrollarse. Entonces, esto de alguna manera, en un biofilm, fíjense que cuando el biofilm recién se establece, cuando es la fase de inducción, cuando sintetiza esa película adherente de mucopolisacáridos, lo hacen las bacterias de tipo 1. Entonces, las bacterias de tipo 1 tienen crecimiento rápido, suelen ser aerobias, ¿sí? Pero cuando empiezan a acumularse, hay un crecimiento ya más de bacterias tanto de tipo 1 como de tipo 2, más lentas, y finalmente, cuando ya está establecido, es decir, cuando está la existencia, empiezan a predominar gérmenes anaerobios y resistentes. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Si este era el concepto de salud-enfermedad o enfermedad y curación cuando se agregaba el antibiótico, hoy día tenemos que tener en claro, por un lado, el antibiótico, el hospedador, los patógenos en biofilms y la microbiota en medio de todo esto. Entonces, recién ahí habrá enfermedad, curación, disbacteriosis, oportunismo, muchas otros, digamos, interacciones diferentes de las ideas clásicas. Entonces, cuando uno defina la indicación de un antibiótico, no solo lo va a definir por la farmacodinamia y la resistencia, sino que va a tener que tener en claro cómo están la población en infección, si están en biofilms o si es una fase soluble en forma planctónica. Y cuando utilizamos, digamos, o definimos el uso clínico del antibiótico, no solo vamos a tener en claro la necesidad de la farmacocinética y la dosificación y los efectos adversos e interacciones, sino también vamos a tener que tener en claro cuáles son las enfermedades concomitantes y la inmunocompetencia del hospedador. Quiere decir que, digamos, el panorama cambia completamente. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos de resistencia que ponen los gérmenes? Como para empezar a definir la problemática. Los mecanismos de resistencia pueden ser naturales o primarios o adquiridos y secundarios. Dentro de los naturales, lo que falta es algún elemento para que el antibiótico actúe. Por ejemplo, si son impermeables al antibiótico, porque la membrana externa no permite que pase el antibiótico a través del lipopolisacárido, no hay una porina, ¿sí? El antibiótico no actúa. Es el caso de la vancomicina sobre gérmenes gram negativos. ¿Sí? No actúa porque no hay una impermeabilidad a la droga. O puede haber una falta de incorporación, porque los gérmenes anaerobios, por ejemplo, carecen de cadena respiratoria, entonces los aminoglucósidos, ¿sí? Requieren de la cadena respiratoria para incorporarse. O es el caso de que se inactive o se active inapropiadamente, como es el caso del metronidazol en los gérmenes aerobios, ¿sí? O bien que falte un blanco
como es, por ejemplo, la ácido graso sintetasa 2 de las micobacterias que sintetizan ácidos micólicos. Esos no están en todas las bacterias, entonces la isoniazida que actúa sobre ese complejo multienzimático no actúa sobre cualquier germen, sino las micobacterias. En general, cuando hay una falta del elemento, la resistencia es de bajo costo energético, porque simplemente al no haber no tengo que encargarme de nada con respecto al antibiótico. En cambio, los mecanismos adquiridos suelen estar quiescentes o activarse en presencia del antibiótico. Si está el antibiótico, están, si no, no. ¿Mm? Estas son resistencias de alto costo energético porque justamente son mecanismos redundantes o que se tienen que activar ex profeso. Entonces, por ejemplo, la trimetoprima genera un mecanismo de resistencia a través de una vía metabólica redundante en la síntesis de folatos. Los betalactámicos a través de las betalactamasas, ¿sí? Que pueden estar o pueden inducirse o los aminoglucósidos a través de otras enzimas que no son degradativas, pero que modifican tanto el antibiótico como el blanco. Fíjense en el caso de los aminoglucósidos como en el caso de los macrólidos. En un primero modifican las enzimas el aminoglucósido, en cambio, en el caso de los macrólidos, estas metilasas modifican el ARN 23S de la subunidad mayor. Y finalmente puede haber un cambio en la captación del producto final, un aumento de los transportadores para incorporar, por ejemplo, timina y impedir el efecto de las sulfonamidas. Otros mecanismos de resistencia adquiridos, que no me alcanzaba en la diapositiva anterior, son, por ejemplo, polimorfismo de blanco. En este caso, este polimorfismo de blanco puede estar naturalmente, pero en general genera una célula que crece muy mal y crece con una tasa metabólica cambiante, entonces requiere alto costo energético también, por eso está puesto acá, aunque pueda no ser adquirido en algunos casos. Ahora bien, la presencia de proteínas de protección ribosomal o de los señuelos y los mecanismos de destrucción activa requieren bombas, ¿sí? Fíjense que están en la mayoría de las bacterias, ¿sí? Y que en el primer caso es para tetraciclinas, en el segundo para la quinolona, pero en el último para la mayoría, estos requieren una gran cantidad de energía para poder subsistir. Entonces, ¿sí? Sea que el blanco alterno estructural o enzimáticamente modificado, ¿sí? Esté mal, tiene menoscabo funcional o un crecimiento retardado. ¿Sí? Si la enzima modificante del antibiótico suele duplicar vías metabólicas, en ese caso puede generar un gasto metabólico extra y los mecanismos de destrucción ni hablar, porque requieren sí o sí ATP para bombear el antibiótico hacia el exterior. Entonces, en cualquiera de estos casos, los mecanismos adquiridos hacen desventajoso al germen si no hay antibiótico, es decir, solamente es ventajoso el germen si hay antibiótico presente. Si no hay antibiótico en el medio, esto frente a una población sensible mueren o se agotan porque requieren mucho más recursos. Eso grábenselo, pues es un tema muy, muy interesante e importante. ¿Cómo se transmite la resistencia? Bueno, hay transmisión vertical, obviamente, de padres a hijos, o horizontal a través de los medios de conjugación, de transformación y transducción, es decir, a través de fagos o a través de la conjugación, sobre todo, de la población bacteriana. Entonces vamos a ver que el plásmido puede integrarse a un cromosoma en forma de episoma y soltarse, es decir, que puede haber un material único o un material múltiple en una bacteria, concomitantemente, que también el cromosoma o el plásmido se recombinan, es decir, hay zonas de homología que pueden recombinarse y eso generar otros genes mejores, peores para la vida bacteriana, o puede haber elementos saltatorios, que son los transposones, ¿sí? Entonces, en este caso se llama transposición y puede haber en estas zonas saltatorias al azar entre cromosoma o entre cromosoma y plásmido. Es decir, que directamente se pueden ir moviendo rápidamente entre cromosomas y plásmidos, se pueden recombinar y se pueden transposicionar. Y obviamente la conjugación permite
la dispersión rápida en la población bacteriana. Entonces, las dos formas, estas que yo les mencioné, la vertical y la horizontal, ¿sí? Hoy día carecen de importancia porque fíjense que el cromosoma se integra con el plásmido se transpone con el cromosoma y el plásmido se conjuga rápidamente. Entonces no hay resistencia vertical y horizontal válida. Acá la transmisión de resistencia es conjunta en todas direcciones. Por eso, en los biofilms, la resistencia está a la orden del día, no solo por la falta de permeabilidad en esa edificación que se hace, ese medio, sino que los gérmenes rápidamente intercambian sus materiales genéticos. Y dentro de este intercambio genético está la resistencia múltiple, es decir, en estos plásmidos con factores de transferencia hay una suerte de cassettes, que es este factor de resistencia, que es un integrón que tiene varios genes para la síntesis de enzimas o transportes contra antibióticos. Por ejemplo, observen este factor de resistencia en la región variable, en rojo, ¿sí? Como tienen un montón de genes contra diferentes tipos de antibióticos. Y basta que haya un solo promotor para que todo este, digamos, eh, ADN eh, operón, digamos, operónico, digamos, se transcriba en diferentes elementos de resistencia. Es decir, y fíjense que incluso en la región constante, si fuera de esta región de resistencia donde hay transposición de estos genes, ¿sí? Hay también genes de resistencia. Así que este es un verdadero problema, porque son los que transportan las beta-lactamasas de espectro extendido, que es la que les mencioné en la clase de interacciones medicamentosas, que son un verdadero problema. Y los mecanismos de regulación hay varios. Yo simplemente traje el más común, que es la regulación genética, después está la atenuación de la transcripción y después hay una regulación múltiple como en los eucariotes, pero digamos el más sencillo es que nosotros tenemos un ADN perdón, un operón policistrónico, es decir, hay muchos genes y tienen de alguna manera genes reguladores y genes estructurales. Fíjense que hay secuencias reguladoras al principio separadas, ¿sí? En estas secuencias reguladoras se unen determinados tipos de proteínas que pueden ser represoras o intensificadoras, ¿sí? Es decir, estos genes reguladores son los que producen las proteínas de regulación y los genes estructurales son los que codifican las enzimas o los transportadores o los mecanismos de resistencia antibiótica. Entonces, si yo no tengo un intensificador o no tengo un represor, ¿sí? No, o tengo un represor, perdón, no hay resistencia porque los genes de resistencia, ya sea múltiples o simples, no están de alguna manera activos. En cambio, baste que haya un antibiótico en el medio, que puede estar por fuera y no atravesar la membrana o atravesarla, va a aparecer la resistencia. Si no atraviesa la membrana, en la membrana externa suele haber un receptor. Un receptor, es una histidinquinasa fosfatasa que lo que hace es fosforilar al intensificador. Entonces, cuando hay antibiótico, observen, ¿sí? Se produce la fosforilación del intensificador, este se une y empieza a transcribir, porque es un inductor indirecto, es decir, a través del intensificador se activa la polimerasa y se empieza a transcribir el gen de resistencia o los genes de resistencia. Ahora, si el antibiótico accede al citosol, actúa directamente y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque saca del medio al represor regulador. Entonces, fíjense cómo la polimerasa empieza a escribir. En este caso es inductor directo. Sea una o sea otra, el mecanismo final se traducen el operón y aparecen las enzimas, ¿sí? O transportadores u otros mecanismos de resistencia. Entonces, es importante que el antibiótico actúa siempre como un factor inductor o generador de resistencia.
Entonces, para la sociedad, la resistencia es también una carrera entre los microorganismos y la industria farmacéutica, un problema ecológico y de medio ambiente que tenemos que tener en cuenta y un problema de salud pública. Si hablamos de carrera industria germen, bueno, desde 1900 que empiezan los primeros quimioterápicos hasta el año 25, de alguna manera, hay una carrera a partir de la introducción de la sulfa. Fíjense que en menos de 10 años aparece resistencia, lo mismo con la penicilina, ¿sí? Lo mismo, lo que dijo Fleming. Y luego aparecen un montón de antibióticos y en cuanto se introducen al poco tiempo, ya no pasan más de 10 años que aparece la resistencia. Tal vez con la vancomicina, por un uso un poco más restringido, aparece, digamos, aparece más tarde. Y lo mismo, fíjense, los que se usan mucho, cuanto más rápido se introducen y se usan, más rápido aparece la resistencia. Finalmente, en la última etapa, el linesolil, la aptomicina. Y acá tenemos uno que aparece después de prácticamente 50 años. La resistencia es porque la colistina se usó mucho en los años de introducción y después dejó de usarse. Entonces, como se usa ahora en infecciones como último recurso en infecciones severas, la resistencia recién aparece. Pero siempre que se utiliza el antibiótico, aparece la resistencia. Por eso es que hay tres etapas en el desarrollo industrial de los antibióticos. Hubo una quimioterapia perantibiótica, el boom antibiótico, fíjense que el grueso de los antibióticos se introduce entre 1950 y 1975, y después, como aparece esta etapa utilitaria, ya el boom antibiótico deja de lado a la etapa utilitaria, y que yo la llamo etapa utilitaria. ¿Y por qué lo deja de lado? Porque ya no se buscan antibióticos sistemáticamente como se buscaban al principio, porque justamente la aparición de la resistencia es lo que determina, ¿sí?, que se pierda interés y se modifiquen algunas de las sustancias que ya están en el mercado como para mejorar esta resistencia. Y es lo que pasa con los betalactámicos, es lo que pasa con los nuevos macrólidos y es lo que pasa con las quinolonas, es decir, que se están desarrollando nuevas moléculas a partir de las que ya están. Y es difícil de alguna manera seguir buscando. Se buscan en la línea de los que más seguros o que mejores resultados dan. Por eso hablamos de esta etapa utilitaria. Y si nosotros analizamos cómo evolucionó la resistencia evolucionó de un positivismo donde Fleming advierte acerca de la resistencia hasta un efecto símil cambio climático con el fin de los antibióticos, por así decirlo, con la aparición de infecciones emergentes o de muy difícil erradicación y tratamiento, ¿sí?, que ahora después la vamos a ver. Entonces, hay una serie de etapas y entonces desde algo que se decía, bueno, vamos a evitarlo, ya no la podemos evitar. Entonces, de alguna manera hay que tomar otro tipo de medidas y no solo farmacológicas para evitar ante infecciones emergentes que haya un fin de los antibióticos por la resistencia. Bien, entonces el problema ecológico se da en que si yo tengo una población sensible, en cuanto aparece el antibiótico hay una presión selectiva y hace que mueran las bacterias sensibles, y si hay alguna que es resistente o naturalmente resistente, esta evoluciona. ¿Ok? En cuanto desaparece el antibiótico, está la presión desfavorable, porque yo dije que energéticamente las bacterias resistentes compiten desfavorablemente con las bacterias muertas. Entonces, si hay antibiótico, las bacterias resistentes funcionan bien. Si no hay antibiótico, las que funcionan bien son las bacterias sensibles. Entonces, se van muriendo las bacterias resistentes simplemente porque son desfavorables desde el punto de vista energético, entonces vuelve a colonizarse. Entonces, esto lo vemos en diferentes estudios. Yo traje uno para que ustedes lo vean. Fíjense que en la medida que están presentes los antibióticos, está la presión selectiva para que haya más resistencia. En cuanto sacamos el antibiótico, esta resistencia cae, ¿eh? Entonces, es muy, muy importante tenerlo presente. Entonces, es inevitable que el uso de antibióticos induzca resistencia en la población de los patógenos. Fíjense, por ejemplo, un modelo, ¿sí?,
de resistencia a penicilina, neumococos. Esto es un trabajo viejo, pero es importante porque es uno de los primeros que se usó la modelación en antibiótico terapia. Entonces, fíjense cómo estos son los datos reales y el modelo conservador y sin intervención daba que había una resistencia del 20% a mesetándose. Modelos no tan conservadores daban valores más altos. Entonces, si se reduce el consumo de antibióticos, y de hecho lo hicieron en Islandia, un 13%, fíjense que la resistencia cayó hacia una resistencia llamada constitutiva. Pero entonces, el modelado que permitió definir, sean modelos conservadores o no conservadores, que la ganancia de la resistencia requería 3 años y la pérdida aproximadamente 6. Quiere decir que la ganancia es mucho más rápida que la pérdida. Entonces, tengamos presente eso, para tratar de evitar la presencia de resistencia. Y el desarrollo originalmente de la resistencia quimioantibiótica hablaba de dos tipos: la tipo penicilina en un solo paso, una única exposición al antibiótico permite alcanzar resistencia máxima, y la de tipo streptomicina, por varios pasos, sucesivas exposiciones al antibiótico eran las que determinaban la resistencia. Este es un enfoque que no es generalizable, primero porque esto en el contexto histórico fue desarrollado cuando solo había penicilina y streptomicina. Después se agregaron otros antibióticos. Y aparte digamos, se definió en el contexto de laboratorio, in vitro. Y esto no necesariamente es lo que ocurre. Entonces, el desarrollo de la resistencia quimioantibiótica tipo penicilina y tipo streptomicina debe ser descartado. De hecho, el tipo penicilina hoy día puede ser explicado por un sistema de inducción de beta-lactamasa, por eso es un solo paso. En cambio, la streptomicina es la selección de cepas naturalmente resistentes en múltiples pasos, es decir, se va dando a lo largo del tiempo, en la medida que mueren las que son sensibles y las resistentes pueden quedarse. Por eso, hoy día el desarrollo de la resistencia quimio-antibiótico-terapia recibe dos modelos y que sí tenemos que darles apreciación o darle importancia, porque es lo que explican los fenómenos ecológicos y los que explican los fenómenos de problema importante en salud pública. El de selección por blanco, tengamos presente que si el patógeno es intracelular o de tipo 2 y el antibiótico empleado es bacteriostático, esto va a hacer que la presencia de mutantes espontáneos que se seleccionen hacen que parezca resistencia y el objetivo terapéutico no se alcance. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Utilizar esquemas múltiples. Por ejemplo, para micobacterias o Helicobacter pylori se utilizan varios antibióticos. Eso es algo muy, muy importante, porque si no el objetivo terapéutico no se va a alcanzar. O, si no, analizar cuál es el modelo farmacocinético, farmacodinámico del antibiótico, si es tiempo o concentración dependiente, ¿sí? Para evaluar cuál es el mejor antibiótico. Acá les pongo cuáles son los modelos farmacocinéticos farmacodinámicos. El que es tiempo dependiente, el antibiótico tiene que estar sobre la concentración inhibitoria mínima en un 50% del intervalo interdosis o tau, con un más o un menos 10%. ¿Sí? Y los que son concentración dependiente, la Cmax que se logre tiene que ser 10 o más concentración inhibitoria mínima, tiene que ser 10 veces más que la concentración inhibitoria mínima, para obtener el efecto terapéutico. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de la claritromicina con dos tipos de gérmenes, uno que es muy sensible como la Moraxella catarrhalis y uno que no es tan sensible como Haemophilus influenza. Si ustedes se fijan, este es un antibiótico de modelo tiempo, farmacocinético, farmacodinámico, tiempo dependiente. Entonces, necesitamos, para eliminar el Haemophilus, que haya una exposición superior al 50% del tau. Y si lo damos cada 12 horas, tenemos zonas que no están por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, ¿qué se utiliza en estos casos? Esquemas
con comprimidos de liberación retardada que hacen que sean más estables los niveles plasmáticos por eh, aumentar o demorar o retrasar la absorción en el tubo digestivo. Entonces eso permite una mejor concentración a nivel plasmático y por lo tanto no dejar agujeros o dejar, digamos, por encima de la SIM tiempos de exposición al antibiótico. El otro modelo que tenemos que tener en claro es el de selección colateral, no por blanco, sino el otro, el de selección colateral. En este caso, el germen es de desarrollo saprófito, es un patógeno emergente. No es patógeno normalmente, es oportunista porque la condición que determina que genere la patología es ajena al mismo. Por ejemplo, el portador por acción de estrés, inmunosupresión, heridas, enfermedades crónicas, otro tratamiento antibiótico y cualquier otra situación haga que gérmenes como el Acinetobacter baumani o la Burkholderia cepacia o el Staphylococcus aureus se transformen de saprófitos o de vida sobre la piel o sobre el medio o sobre nosotros en verdaderos patógenos muy, muy difíciles de erradicar. ¿Eh? Entonces, estos, por ejemplo, los meticilinos, los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes o vancomicinos resistentes o intermedios son verdaderos problemas porque no podemos actuar con los antibióticos clásicos. O, por ejemplo, las enterobacterias como la Klebsiella o la Escherichia coli, ¿sí? Son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, con lo cual nos es difícil tratarlos. Entonces, cargan plásmido de resistencia múltiple, el hospedador es portador sano si no se enferma por las condiciones que hemos mencionado, y entonces, si no está enfermo, difunde la resistencia entre la población. ¿Mm? Por eso es una forma sumamente riesgosa, de altísimo impacto en salud pública, un verdadero problema, y suele aparecer no solo ante la, la condición, ¿sí? Sino que si uno hace abuso de antibiótico o mantiene el antibiótico en el medio, estos gérmenes mantienen el mecanismo de resistencia. Entonces puede haber, es decir, ante el uso y abuso de antibiótico o la contaminación ambiental por estos, la exposición necesaria para que estos porten estos plásmidos de resistencia múltiple. Entonces, acá no es solamente utilizar esquemas múltiples o buscar el tratamiento más apropiado, sino utilizar medidas preventivas sociogubernamentales o bien un manejo especial en medios hospitalarios, porque ahí es donde convergen, y no porque en el medio hospitalario se usen más antibióticos que fuera, sino porque ahí convergen los pacientes con estas infecciones problemáticas, ¿sí? Muchas veces uno cree que se contamina en el hospital y no, el individuo era el portador sano y las condiciones hospitalarias son las que hacen que genere la infección hospitalaria por el germen que trajo el propio individuo y no se contaminó en el hospital. Entonces, este es el problema ecológico y de salud pública que hay que tener en cuenta porque normalmente hay una vía de transmisión potencial de bacterias resistentes debido a que los antibióticos están presentes en el medio. ¿Por qué? Porque por producción, por medicina, por veterinaria o por contaminación, los antibióticos están en todo el medio ambiente. Y entonces las bacterias, al estar expuestas, se hacen resistentes y se concentran en el medio hospitalario. ¿Mm? Bien. Entonces, este problema de ecológico a salud pública habría que poner dos focos de atención. Por un lado, el uso de antibióticos en la producción agropecuaria, porque estos son los que determinan la contaminación ambiental. Y la otra es la prescripción antibiótica en el ser humano, donde hay un verdadero mal uso o abuso del antibiótico cuando se lo receta por situaciones donde no deberían ser recetados. Por ejemplo, si bien estos son datos un poco viejos, no importa tanto el año, sino qué tipo de antibiótico, por ejemplo, en Estados Unidos. Fíjense que un 32% del consumo
animal para la producción agropecuaria, que es 4 veces más que lo vendido a los pacientes, el 32% son tetraciclinas. Quiere decir que las tetraciclinas prácticamente no hay germen que no sea resistente a ellas, es decir, se usan muy poco por la gran resistencia. ¿Mm? O, por ejemplo, la Unión Europea no solo va con las tetraciclinas, sino también va con ciertas penicilinas, con lo cual fíjense que el problema es acuciante. Y en el ser humano, en el 2016, encontré este informe de la Confederación Farmacéutica Argentina, donde las penicilinas de amplio espectro, solas o combinadas con inhibidores, ¿sí?, de beta-lactamasas, por eso las llaman de amplio espectro, cuando en realidad este es un término que debería ser erradicado. Son penicilinas de espectro ampliado. Las penicilinas son siempre de pequeño espectro porque actúan solo y exclusivamente en bacterias y no actúan en otros microorganismos como hongos o parásitos. Así que son penicilinas de espectro ampliado por el agregado de clavulánico o de sulbactam, ¿sí? Pero fíjense que los tres que han evolucionado son los que más venden, ¿sí? Y esta venta es aproximadamente, ¿sí?, cerca de, en total, 14 millones, ¿sí?, 6 millones y 4 millones, es decir, muchísimo. Fíjense que en nuestro país la amoxicilina sola o asociada a clavulánico está entre los 20 medicamentos más dispensados. Entonces, ellos mismos, que son uno de los causantes, porque el expendio fuera de la venta bajo receta archivada, lo hacen los farmacéuticos, entonces ahí es donde hay que hacer hincapié, es decir, por más que se rasguen las vestiduras y digan que nos hace presuponer que estamos muy alejados de su uso racional, implica que hay una mala venta y una mala prescripción, tanto médico como farmacéutico. Entonces es importante tener en cuenta. Y lo que pasó durante la epidemia del coronavirus nos sirve para justamente definir que, si ustedes se fijan, solo un 8% de los pacientes, este es un estudio que encontré, solo el 8% de los pacientes experimentaron coinfección bacteriana, sin embargo, el 72% de ellos recibió antibiótico, con lo cual hay un abuso prescriptivo en una infección que ya sabemos, ¿sí?, que es viral y que puede predisponer a otras. Entonces uno dice, por las dudas yo le doy. Sin embargo, solo el 8%, cuando en realidad el 72% lo recibió. Y si ustedes se fijan, estos que no tuvieron neumonía, ¿sí?, estamos hablando de neumonía tanto adquirida en la comunidad como en la hospitalaria, y la ventilatoria, tanto temprana como tardía, fíjense que el 67% de pacientes que no desarrollaron neumonía, ¿sí?, recibieron tratamiento antibiótico. Entonces, es importante no el resultado en sí, sino la exposición al antibiótico inútil, ¿eh? Y eso es causal de resistencia. Entonces, ¿qué acciones deberían tomarse? Bueno, considero que hay que hacer acciones preantibióticas. Una de saneamiento ambiental, control de alimentos, campañas de prevención, y sobre todo información sobre el uso y riesgo antibiótico de los pacientes. Es decir, uno tiene que decir, miren, si usted, digamos, consume antibiótico mal, no solo tendrá efectos adversos, sino que también propiciará la resistencia. Obviamente que cuanto mejor estemos con el control de zoonosis, controles odontológicos, las vacunaciones del pie diabético, menos infecciones espontáneas habrá y menos uso antibiótico. Obviamente que tiene que haber ejecución de limpieza, desinfección hogareña, hospitalaria, etcétera, obviamente, y algo que es muy importante, reducir el número y tiempo de las internaciones para que el individuo no desarrolle infección hospitalaria, ya sea porque la trae y la condición hospitalaria le es adversa, o bien porque se contamina dentro del nosocomio. Las acciones que llamamos antibióticas tienen que ver básicamente con el diagnóstico microbiológico y prueba de sensibilidad ultra rápida, para hacerlo lo más rápido posible. Después, dos cosas que están en rojo que voy a hacer hincapié. Uno es la duración del tratamiento, que está en constante revisión.
dosis y tratamiento. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de tratamiento, el que llamamos a fin de síntomas, que es el que hoy día se propicia, y el a fin de caja. Es decir, si yo a los 5 días ya no tengo síntomas, tengo que dejar de tomar el antibiótico. No tengo por qué terminarlo a los 7 días para terminar la caja de antibiótico. Entonces, esos 2 días hacen que haya una menor exposición antibiótica y un menor riesgo de resistencia. Lo otro, desarrollar esquemas múltiples cuando sea necesaria la patología, ¿sí?, específica, justamente para evitar, eso ya lo vimos, es decir, la selección por blanco. Determinar si la quimioprofilaxis es realmente necesaria es fundamental, no hacer quimioprofilaxis porque sí. ¿Sí? Es decir, si el paciente es odontológico y tiene algún problema de endocarditis bacteriana, dar el antibiótico. Si no, si es un paciente sano, no es necesario el antibiótico. El tratamiento empírico, que también voy a hacer uso, es lo que se enfoca en la desescalada terapéutica y el tratamiento de rescate. Esto es dar el tratamiento empírico por el menor tiempo posible y tener un diagnóstico para saber si lo continuamos o lo discontinuamos. Y eso es lo que hablamos de desescalada terapéutica o desescalamiento. Ahora vamos a hacer otro hincapié. Con respecto a la duración de los tratamientos, acá yo voy a ver si ustedes después tienen eh, necesidad de consultar estos trabajos, está la cita, paran el video y ahí lo ven. Lo importante es que en cualquier indicación, excepto en la otitis media, donde el antibiótico tarda en penetrar a través de los fluidos al oído medio, si uno reduce el tratamiento, ahí hay menor respuesta. En todos los demás hay igual o superior respuesta. Quiere decir que uno puede tranquilamente aplicar la idea de terminar el tratamiento cuando terminan los síntomas. Fíjense en la faringitis, en la neumonía de la comunidad, reducimos prácticamente a un tercio, a la mitad, a un tercio o a la mitad, y la respuesta sigue conservándose. Y no importa el antibiótico siempre y cuando esté bien, digamos, indicado. Fíjense que son resultados de ensayos clínicos controlados o de algunos metaanálisis. Seguimos en pielonefritis, en sepsis intraabdominal. Fíjense que siempre hay igual respuesta y en algunos casos se ve reducción de la resistencia. En la mayoría no se ven cambios, pero en los que se ven se ve reducción. Entonces, fíjense que incluso acá tenemos asistencia respiratoria mecánica con neumonía hospitalaria y prevención. Fíjense que igual o mejor respuesta, ¿sí?, si reducimos el tratamiento, incluso reducimos la resistencia hospitalaria. Entonces, si necesitan las citas, ahí están, y acá hay un trabajo inicial que es el que de alguna manera cita a estos trabajos o algunos de ellos y permite, digamos, el análisis de la duración de los tratamientos. Entonces, siempre la duración por fin de síntomas resultaría mejor que por fin de caja o fin de tratamiento. Con respecto a la desescalada terapéutica, sobre todo en las infecciones nosocomiales, uno trata de hacer un tratamiento antibiótico empírico que sea de amplio espectro y que, digamos, no solo contemple bacterias, sino también hongos, ¿sí? Pero que este tratamiento empírico sea seguido de un control clínico y una evaluación de la respuesta terapéutica y de un cultivo y antibiograma para tomar una decisión en no más de 5 días si ese tratamiento debe continuar o debe cambiarse. Es decir, que cuanto más rápido yo tenga la respuesta a la decisión terapéutica a seguir, ese es es la eficacia de esta desescalada terapéutica para prevenir la resistencia. Y entonces el ejemplo sería la neumonía hospitalaria, que uno da un carbapenemo, un glicopéptido, una aminoglucosa y una fluoquinolona. Son 4 antibióticos. Entonces, a los 3 a 5 días, yo lo que tengo que tener definido es si lo mantengo, lo desescalo o lo suspendo. ¿Sí? Esto es fundamental. Y entonces, ¿qué hago? Con el mantenimiento, continúa el tratamiento sin modificar, lo suspendo, no recibe más tratamiento, y la desescalada terapéutica es conserva un solo antibiótico de acuerdo al cultivo y antibiograma, que en general tiene que ser de espectro reducido,
o un rotar a un antibiótico, de acuerdo al antibiograma, mucho más selectivo por la sensibilidad. Eso sería el desescalado terapéutico. Bien, entonces ahí tienen otro, digamos, más información sobre esto. ¿Y cuáles son las acciones postantibióticas? Y bueno, fundamentalmente la farmacovigilancia postantibiótica, que sería una suerte de iniciativa, que es lo que hacen los centros de salud y de control de infecciones de Estados Unidos, o el Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Donde se estudia la infección hospitalaria y los gérmenes en cada sitio, que son diferentes en los distintos lugares del país. Entonces, el uso del antibiótico es bien local. Esto lo tienen que hacer los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias. Hay que educar y concientizar a la población de la misma manera que antes. Ahí pueden participar no solo la extensión universitaria, sino las ONG. Tiene que haber decretos ministeriales conjuntos para limitar el consumo productivo de antibióticos, ¿sí? Para no hacer esa exposición, contaminación ambiental. Y finalmente, en algunos casos podemos reparar con probióticos la microbiótica, ese es un consejo nutricional, y algo que es muy importante y que también voy a hacer hincapié es el control de expendio por parte de farmacéuticos y autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque en la Argentina, si bien ahora surgió una nueva disposición ministerial, ya hay una resolución del año 69 y modificada en el año 70 por el entonces Ministerio de Bienestar Social, donde para evitar la resistencia, los antibióticos de uso sistémico se venderán bajo receta archivada. Entonces, eso está vigente. Y si no se cumple con eso, hay responsabilidades administrativas con apercibimiento, multa, clausura, etcétera, etcétera, y responsabilidad penal con prisión de hasta 3 años. Entonces, de alguna manera eso está penado. Si bien está penado, no se hace el control que se debería hacer. Es decir, el Ministerio de Salud debería requerir a través de cualquier autoridad hacia las farmacias de que se cumpla la venta bajo receta archivada y no la venta indiscriminada de antibióticos. Entonces, para concluir, recorrimos aspectos básicos y clínicos de la resistencia antibiótica, problema muy, muy importante, a pesar de los supuestos logros que alcanzamos en terapia antibiótica y la introducción de unas pocas moléculas, pero siempre están las infecciones emergentes, que son verdaderos problemas de salud pública. Entonces, los esquemas posológicos están siempre en continua revisión y estamos tomando en consideración a fin de síntomas, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar un tratamiento más a fin de síntomas que a fin de caja. Estamos tratando de evaluar el desescalado, el mantenimiento de la suspensión lo más rápido posible en las infecciones hospitalarias, ¿sí? La pandemia de COVID puso de vuelta este tema sobre tapete porque los pacientes no desarrollaban sobre infecciones bacterianas en un número importante y sin embargo recibieron una buena cantidad de antibióticos cuando no se necesitaba. Entonces vuelvo a repetir la misma conclusión de las interacciones. El empleo antibiótico debe ser dimensionado integralmente, haciendo los relevamientos microbiológicos que sean necesarios para el diagnóstico rápido y concientizar a la población, sobre todo a la proclive, aun cuando se haya saturado el sistema de salud. Es decir, los esfuerzos son siempre mucho más importantes. Y para finalizar, recuerden que es mucho más fácil, inocuo y breve la prevención y la vacunación que la quimioprofilaxis cuando es necesaria el tratamiento, porque son más onerosos, más riesgosos, prolongados y pueden complicarse con efectos adversos e interacciones no deseadas. Bueno, muchísimas gracias.